Muy buenas noches, participantes del Diplomado en Educación Superior. Damos inicio a lo que es el módulo número 4, taller de investigación. Bueno, hoy ingresaremos y hablaremos sobre el tema número 9, que es diseño de la investigación experimental y no experimental. Soy la magíster licenciada Rocío Escobar Cuellar. Cualquier duda, consulta a mi correo electrónico o al número de celular. El día sábado tenían que entregar lo que son sus trabajos de investigación. Se pudo ver que 70 a 60% de los participantes nada más están entregando lo que son sus trabajos de investigación. Tenían que entregar lo que es el marco teórico. Existieron algunas observaciones, se les fue corrigiendo y bueno, se ha visto también que existen participantes que están realizando temática que no corresponde a lo que es al área de diplomado en educación superior. Y bueno, se los envió también a lo que es al WhatsApp, al grupo de diplomado en educación superior virtual, lo que son los videos del 21 de febrero y el video del 24 de febrero, ¿no? No se pudo subir esto por motivos de mantenimiento del sistema, lo que son estos videos a la plataforma. Me gustaría que la revisen y se les envió un ejemplo de monografía al diseño de cómo elaborar lo que es la monografía. Espero que sea algo de ayuda, pero si necesitan alguna otra información, textos, libros, se les está mandando a los participantes que están solicitando, ¿no? Me envían pidiéndome, bueno, conozco yo ahí el correo y se les está remitiendo. Y por favor que para el día sábado que viene, que es el 3 de marzo, han de iniciar lo que es el marco metodológico, al cual tienen que incluir lo que es el tipo diseño de investigación. Bueno, lo pueden leer, la subí como un mensaje a lo que es al WhatsApp. Espero que la revisen. Cualquier duda, consulta, la vamos a discutir al finalizar lo que es el tema de hoy. Bueno, iniciamos. Diseño de la investigación. Existen dos tipos de diseño de acuerdo al enfoque cuantitativo, que es el diseño experimental y no experimental. Bueno, en este proceso de investigación cuantitativa, el objetivo de esta temática es que vamos a poder definir lo que es el significado del término de diseño de investigación, así como las implicaciones que se derivan de elegir uno u otro tipo de diseño. Vamos a poder también comprender que en un estudio puede incluirse uno o varios diseños de investigación. ¿Ya? También vamos a poder conocer los tipos de diseños de la investigación cuantitativa. Bueno, y esto es relacionarlos con los alcances de estudio. Vamos a también poder comprender las diferencias entre la investigación experimental y lo que es la investigación no experimental. Vamos a también poder analizar lo que son los diferentes diseños experimentales, cuáles son sus grados de validez, también lo que son los distintos diseños no experimentales, ¿no? Y las posibilidades de investigación que ofrece cada uno. Vamos a también realizar lo que es o comprender cómo el factor tiempo alerta lo que es la naturaleza en un estudio. Un proceso de investigación. El proceso de investigación
incluye lo que son estos siguientes 6 pasos. Iniciamos desde el primer tema, que era muy fundamental para poder elaborar lo que es una investigación. En el caso nuestro, elaborar lo que es nuestra monografía. Y bueno, hablamos de lo que era concebir la idea a investigar. Tener clara la idea de qué vamos a investigar, porque si no tienen la idea clara de qué van a investigar, bueno, el proceso de su investigación ha de ser irregular. Tienen que tener una vista de a dónde van a llegar, ¿no? Para luego plantear el problema. Se dijo que para plantear el problema debemos de preguntar, ¿no? Una formulación de la investigación. A partir de ello vamos a poder elaborar lo que es nuestro objetivo general y lo que son nuestros objetivos específicos. El capítulo 1 es elaborar lo que es nuestro marco teórico que ha de sustentar lo que es nuestra investigación, con referencias que sean científicas, ¿no? Con sustento científico. Bueno, y el otro capítulo que consta en definir lo que es el tipo de investigación. ¿Cuál es el marco metodológico? Bueno, ahí vamos a poder incluir lo que es nuestro tipo, enfoque, diseño de investigación y el tema de hoy que es diseño, ¿no? De investigación. Bueno, luego formulamos lo que es la hipótesis, definir lo que son nuestras variables dependientes e independientes y seleccionar el diseño apropiado para elaborar lo que es nuestra investigación. Ese es el proceso de investigación y lo estamos realizando paso a paso, ¿no? Ya, diseño de investigación. Bueno, vamos a repasar porque eso la clase anterior también llevamos como concepto de lo que era diseño de investigación. Bueno, el diseño de investigación es un plan, también lo que es una estrategia, que esta es concebida para lo que es responder a las preguntas de investigación. Muy buenas noches, Fernando. Bienvenido al curso. Bueno, seguiremos hablando. Que diseño de investigación es también que señala al investigador lo que debe hacer para lo que es alcanzar sus objetivos. Contestar las interrogantes planteadas y confirmar lo que es las hipótesis que se han formulado, ¿no? Hablamos de hipótesis en la clase anterior. Los diseños de investigación pueden ser experimentales o no experimentales, ¿no? Por eso, ya una vez que se precisó lo que es el planteamiento del problema a inicio, se definió lo que es el alcance inicial de la investigación y se formularon lo que son nuestras hipótesis o se establecieron debido a la naturaleza del estudio. Acá el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder lo que son las preguntas de investigación. Además, cubrir lo que son objetivos fijados. Bueno, esto implica lo que es seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. Bueno, el término diseño se refiere también al plan o estrategia que es concebida para obtener lo que es información que desea. Hablamos también de enfoques cualitativos, cuantitativos. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar lo que es la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar lo que son evidencias respecto de los lineamientos de la investigación, si es que no se tienen hipótesis. Sugiero a quien se inicia dentro de la investigación comenzar con estudios que se basen en un solo diseño y posteriormente desarrollar indagaciones que impliquen más de un diseño, si es que la situación de investigación así lo requiera, ¿no?
Utilizar más de un diseño eleva considerablemente lo que son costos de la investigación. Por eso se le recomienda aplicar lo que solo es un diseño, ¿no? Para poder visualizar claramente lo que es el asunto del diseño, recordemos una interrogante del capítulo anterior que hablamos, lo que era el, un ejemplo, Paola, ¿le gustaría a Paola? Porque sí y por qué no. Y la hipótesis, yo le resulto atractivo a Paola porque me mira frecuentemente, ¿no? El diseño, bueno, constituirá el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto que le resulto atractivo a Paola. Bueno, acá el plan incluirá procedimientos y actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. En este caso podría ser, mañana buscaré a Paola después de la clase de estadística. Me acercaré a ella y le diré que se ve muy guapa y le invitaré a tomar un café. Bueno, una vez que estemos en la cafetería, tal vez la tomaré de la mano y si ella no la retira, la invitaré a cenar el siguiente fin de semana y si acepta, en el lugar donde cenemos le comentaré que me resulta atractiva y le preguntaré si yo le resulto también atractivo, ¿no? Desde luego, puede seleccionar o concebir otras estrategias, tal como invitarla a bailar, o ir al cine en un lugar, o ir a cenar o bien si conozco a varias amigas tal vez de la X persona, ¿no? Y yo también soy amiga de ellas tal vez, preguntarles si le resulta tal vez atractivo a ese joven. En la investigación es de la misma manera. Disponemos de distintas clases de diseños preconcebidos y debemos elegir uno o varios entre las alternativas existentes o desarrollar lo que es nuestra propia estrategia. Por ejemplo, con el mismo ejemplo que llevamos la clase anterior, hablamos de lo que era Paola, ¿no? Invitarla al cine y obsequiarle un presente para observar cuál es su reacción al recibirlo. Si el diseño está concebido cuidadosamente, bueno, el producto final de un estudio, o sea, sus resultados, tendrán pues mayores posibilidades de éxito para lo que es generar conocimiento. Puesto que no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características propias. Bueno, como se verá en este proceso de esta temática. No es igual preguntarle directamente, tal vez con el ejemplo, vamos a seguir el de Paola, si le resulta o no atractivo, que preguntar a sus amigos o que en lugar de interrogarla verbalmente, prefiera analizar su conducta no verbal, cómo me mira, qué reacciones tiene cuando la abrazo o me acerco a ella, etcétera. Como tampoco será lo mismo si le cuestiono delante de otras personas, que si le pregunto está sobre estando solo los dos, tal vez. Bueno, la precisión y amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función del diseño elegido. Y es de la misma manera al elegir lo que es un diseño en una investigación científica. ¿Cómo debemos aplicar lo que es el diseño desarrollado o elegido? Bueno, dentro del enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se encuentra relacionado con lo que es el grado en que apliquemos el diseño tal como fue concebido o preconcebido, particularmente en el caso de los experimentos. Desde luego, en cualquier tipo de investigación el diseño se debe ajustar ante posibles contingencias o cambios en la situación. Por ejemplo, un experimento en el cual no funciona lo que es el estímulo experimental. No, este tendrá que modificarse o adecuarse. ¿Qué tipo o de qué tipo de diseño disponemos para poder investigar en el comportamiento humano? Bueno, en muchas literaturas sobre lo que es investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes clasificaciones de muchos diseños
En esas obras adoptan las siguientes clasificaciones: en investigación experimental e investigación no experimental. Bueno, a su vez la primera puede dividirse de acuerdo con las clásicas categorías. La investigación experimental, a la vez, se han de subclasificarse en preexperimentos, en experimentos puros y cuasi experimentos. Y en el proceso de esta exposición vamos a ir conceptualizando cada una de ellas. De la misma manera, la investigación o diseño no experimental también se subdividen en diseños transversales y diseños longitudinales. Bueno, dentro de cada una de ellas también se han de clasificando. Bueno, de los diseños de la investigación cualitativa, es otros diseños que existen, pero ahora vamos a abarcar más lo que es el enfoque cuantitativo. ¿Qué diseños existen en este enfoque? Bueno, en términos generales, no consideramos que un tipo de investigación y los consecuentes diseños sea mejor que otro, experimental frente a no experimental. Como mencionó un autor, Kerlinger y Lee, estos dos diseños son relevantes y muy necesarios, ya que tienen un valor propio. Cada uno posee lo que son sus características y la decisión sobre qué clase de investigación y diseño específico hemos de seleccionar o desarrollar. Esto siempre ha de depender del planteamiento del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas en su trabajo de investigación. Vamos a ir hablando cada una de ellas. Bueno, de diseño experimental. Luego vamos a abordar lo que es el diseño no experimental. Diseño experimental. Bueno, para hablar lo que son diseños experimentales, primero tenemos que conocer qué es un experimento. Bueno, un experimento es un estudio en que se manipula deliberadamente una o más variables independientes, las causas, para analizar lo que es su efecto sobre una o variables dependientes. Este término experimento también tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. Según Babier, la general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar lo que son las consecuencias. Este uso del término es bastante coloquial, así hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias, por ejemplo, químicas, y vemos una reacción provocada, o cuando nos cambiamos de peinado y observamos el efecto que suscita en nuestras amistades dichas transformaciones. La esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para poder analizar sus posibles resultados. Bueno, una aceptación particular de experimentos más armónicas con un sentido científico del término se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente lo que son una o más variables independientes, que son supuestas causas, para poder analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, los cuales deben ser los supuestos efectos o las consecuencias. Dentro de una situación de control para el investigador. Bueno, esta definición quizá parezca muy compleja, pero sin embargo, conforme se analice sus componentes, se irán aclarando en sentido de la misma. Creswell, un autor, denomina los experimentos como un estudio de intervención, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella, en comparación con quienes no lo hacen. Es posible experimentar con seres humanos, seres vivos y ciertos objetos, pero los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones denominadas variables independientes, para poder observar lo que son sus efectos sobre otras variables.
que se dan las variables dependientes en una situación de control. Eso es experimento, para poder tener una idea clara de lo que es un diseño experimental. Seguimos, mencionamos que el experimento tiene dos aceptaciones, una general, una particular, ¿no? La aceptación general se refiere a tomar una acción y después observar lo que son las consecuencias. Ejemplo, cuando mezclamos sustancias químicas y vemos lo que son las reacciones químicas de este hecho o de este cambio. La esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar lo que son sus posibles efectos. La segunda aceptación, que es la aceptación particular, es más armónica, con un sentido más científico. El término se refiere a un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente lo que son una o más variables independientes que se dan a supuestas causas. Y luego analiza lo que son las consecuencias de la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes que serán los supuestos efectos. Esto dentro de una situación de control para el investigador. Seguimos. Bueno, el diseño experimental se utiliza cuando el investigador pretende lo que es establecer. El posible efecto de una causa que se manipula, pero para establecer influencias, por ejemplo, decir que el tratamiento psicológico reduce la depresión. Es decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula, pero para establecer influencias, por ejemplo, es decir, que el tratamiento psicológico reduce la depresión, se deben cubrir varios requisitos que a continuación se va a ir mencionando. Desde luego, hay ocasiones en que no podemos o no debemos experimentar. Por ejemplo, no podemos evaluar las consecuencias del impacto, por ejemplo, deliberadamente provocado de un, tal vez, meteorito sobre un planeta. El estímulo es imposible de manipular. ¿Quién puede enviar un meteorito a cierta velocidad para que choque con un planeta? Tampoco podemos experimentar con hechos pasados, así como no debemos realizar cierto tipo de experimento por cuestiones éticas. Por ejemplo, experimentar en seres humanos con un nuevo virus, tal vez para conocer su evolución. Ciertamente se han efectuado experimentos con armas bacteriológicas y bombas atómicas, castigos físicos a prisioneros, deformaciones al cuerpo humano, etcétera, etcétera. Pero sin embargo son situaciones que no deben permitirse bajo ninguna circunstancia cuando uno aplica lo que es un diseño experimental. ¿Cuál es el primer requisito de un experimento? Bueno, el primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa de una relación entre variables. Es la condicionan. Hay participantes. Bueno, están un poquito. Bueno, y están lo que son algunos participantes, lo que es el modo presencial. Bueno, continuamos con lo que son los requisitos que debe cumplir lo que son un experimento. Estamos hablando del primer requisito. Y mencionamos que las variables independientes es la que se consideran como supuestas causas en una relación entre variables. Es la condición antecedente y el efecto provocado por dicha causa, y esa se le denomina variable dependiente, que son consecuentes.
Bueno, un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o variables dependientes. ¿Y por qué lo hacen? Por ahora, simplifiquemos el problema de estudio y a una variable independiente y una dependiente. En un experimento, la variable independiente ha de resultar de interés para el investigador, ya que hipotéticamente, bueno, será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia de esta supuesta relación causal, bueno, el investigador ha de manipular lo que es la variable independiente y observa si la variable dependiente varía o no. Aquí manipular es sinónimo de hacer varias o asignar distintos valores a la variable independiente. Por ejemplo, hablando de lo que es el primer requisito de un experimento, si un investigador tal vez deseara analizar el posible efecto de los contenidos televisivos antisociales en la conducta agresiva de determinados niños, podría ser que un grupo viera tal vez un programa de televisión con contenido antisocial y otro grupo viera un programa con contenido prosocial. Y bueno, posteriormente observar a cuál de los dos grupos muestra una mayor conducta agresiva. Acá, la hipótesis de investigación nos hubiera señalado lo siguiente. La exposición por parte de los niños a contenidos antisociales, bueno, tenderá a comprobar un aumento en una conducta agresiva. De este modo, si a contenidos antisociales tenderá a provocar lo que es un aumento en su conducta agresiva, de este modo, si cubre que el grupo que observó el programa antisocial muestra mayor conducta agresiva respecto del grupo que vio programas prosociales y que no hay otra posible causa que hubiera afectado a los grupos de manera desigual. Comprobaría lo que es su hipótesis. Bueno, acá el investigador manipula o hace fluctuar lo que es la variable independiente para poder observar el efecto de la dependiente y lo realiza asignándole dos valores. Presencia de contenido antisociales por televisión, que sería programa antisocial, y ausencia de contenido antisociales por televisión, que sería el programa prosocial. Acá el experimento o el experimentador realiza la variación a propósito, no es casual. El investigador tiene lo que es el control directo sobre la manipulación y crea lo que son las condiciones para proveer el tipo de variación deseado. En un experimento, para que una variable se considere como independiente, bueno, debe cumplir algunos requisitos. Es que, uno, que anteceda a la dependiente. Dos, que varíe o sea manipulada. Y tres, que esta variación pueda controlarse, ¿no? Ese es el primer requisito de un experimento, lo que es la manipulación intencionada de una o más variables independientes. Bueno, ¿cuál es el segundo requisito? Vamos a seguir hablando. El segundo requisito es que consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto es igualmente muy importante y cómo en la variable dependiente se observa lo que es el efecto. La medición debe ser válida y bien confiable. Bueno, si no podemos asegurar que se midió de manera adecuada lo que son los resultados, no servirán y el experimento será lo que es una pérdida de tiempo. Imaginemos que conducimos un experimento para poder evaluar lo que es el efecto de un nuevo tipo de enseñanza en la comprensión de conceptos políticos por parte de ciertos niños. Y en lugar de medir comprensión, medimos la memorización. Por más resulta que resulte lo que es la manipulación de la variable independiente, bueno, el experimento resultará un fracaso,
porque la medición de la dependiente no es válida. O supongamos que tenemos dos grupos a comparar con mediciones distintas y si encontramos diferencia, ya no sabremos si se debieron a la manipulación de la independiente o a que se aplicaron exámenes de comprensión diferentes. Los requisitos para medir correctamente lo que es una variable, vamos a ir escribiéndolos en la siguiente diapositiva, que será recolección de los datos cuantitativos. En la planteación de un experimento se debe precisar cómo se van a manipular lo que son las variables independientes y cómo medir las dependientes. Ese fue el segundo requisito. El medir lo que es el efecto de la variable independiente. Que tiene lo que es en la variable dependiente. Bueno, el tercer requisito de un experimento es que todo experimento debe cumplir. Es el control o la validez interna de una situación experimental. Bueno, el término control tiene diversas connotaciones dentro de lo que es la experimentación. Bueno, sin embargo, su aceptación más común es que si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a lo que son a las dependientes, bueno, la variación de estas últimas se debe a lo que es a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Y si se observa que una o más variables independientes no tiene lo que es un efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello. En términos más coloquiales, tener control significa saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las variables dependientes. Bueno, eso sería uno de los tres requisitos que debe cumplir lo que es un experimento. Continuamos. Diseño experimental. Bueno, el diseño experimental mencionamos al inicio que se subclasifican en tres. Experimento puro, preexperimento y lo que son en cuasi experimento. Y ya vamos a ir describiendo cada una de ellas en qué consiste. Experimentos puros. Bueno, ¿en qué consisten los experimentos puros? Que es una clasificación de los diseños experimentales. Bueno, los experimentos puros manipulan lo que son las variables independientes para ver sus efectos sobre variables dependientes en una situación de control. Bueno, también son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr lo que es el control y la validez interna. Bueno, un grupo de comparación, lo que es la manipulación de la variable independiente, de equivalencia de los grupos. Estos diseños experimentales puros llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y postpruebas para poder analizar lo que es la evolución de los grupos antes y después de lo que es el tratamiento experimental. Desde luego, no todos los diseños experimentales puros utilizan lo que es preprueba, aunque la postprueba sí es necesaria para determinar los efectos de lo que son las condiciones experimentales. Los requisitos que deben cumplir para aplicar lo que es un experimento puro es que la variable independiente debe ser manipulable. El efecto de la variable independiente debe
poder ser medido sobre la dependiente. Control o validez interna de la situación experimental. Bueno, la validez interna se logra lo que es mediante el uso de varios grupos de comparación, 2 como mínimo, la equivalencia de los grupos en todo excepto en la manipulación de la variable dependiente. La asignación al azar es normalmente el método preferible para poder lograr grupos experimentales semejantes. Bueno, una vez que se consigue lo que es la validez interna, también se necesita lograr lo que es la validez externa. ¿Y qué es la validez externa? Se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales. Seguimos con la segunda clasificación de lo que son los diseños experimentales. Hablamos de lo que son los diseños puros, que son aquellos que reúnen lo que es el control de la validez interna y lo que es la manipulación de las variables independientes, ¿no? Los preexperimentos. Bueno, es otra subclasificación de los diseños experimentales. Bueno, estos preexperimentos se llaman así por su grado de control, que es muy mínimo, ¿ya? Puede realizarse de dos maneras. Se expone al grupo a un tratamiento y luego se mide lo que es su efecto. Se aplica acá lo que es una sola medición. Luego se evalúa lo que es el grupo antes y después de lo que es la aplicación de un tratamiento X. Se aplica lo que es una preprueba y una postprueba. Bueno, los preexperimentos también los podemos subclasificar en estudio de caso con una sola medición. Bueno, que consiste en administrar lo que es un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables. Eso para poder observar cuál es el nivel de grupo en estas. También está diseñado. Bueno, este diseño no cumple con los requisitos de un experimento puro. No hay manipulación de la variable independiente acá, como lo aplica lo que es en el experimento puro, ¿no? Tampoco hay una referencia previa de cuál era el nivel que tenía lo que es el grupo en las variables dependientes antes del estímulo. No es posible establecer lo que es causalidad con certeza ni se controlan lo que son las fuentes de invalidación interna. El diseño de preprueba o postprueba con un solo grupo. A cada un grupo se le aplica lo que es una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental. Después se le administra lo que es el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior, ¿no? Existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes ante el estímulo, es decir, hay un seguimiento del grupo. Sin embargo, el diseño no resulta conveniente para fines de establecer lo que es causalidad. No hay manipulación ni grupo de comparación. Y es posible que actúen varias fuentes de invalidación interna. Por ejemplo, la historia entre 0,1 y 0,2 podría ocurrir otros acontecimientos capaces de generar cambios además del tratamiento experimental. Y cuanto más largo sea el lapso entre ambas mediciones, bueno, mayor será también lo que es la posibilidad de que actúen tales fuentes. Cuasi experimentos, que es la tercera subclasificación de los diseños experimentales. ¿Y en qué consisten este tipo de diseño cuasi experimental? Bueno, los sujetos, bueno, ya están previamente formados lo que son en grupos antes del experimento. Ya se utilizan lo que son
cuando no es posible asignar al azar, por ejemplo, a los sujetos o a los grupos que reciban lo que son los tratamientos experimentales. La validación interna se logra en la medida que los grupos sean semejantes o equivalentes. Bueno, también podemos mencionar o argumentar en lo que son estos diseños cuasi experimentales, que es una subclasificación de los diseños experimentales. Bueno, haciendo un breve resumen, podemos mencionar que los diseños experimentales verdaderos constituyen estudios explicativos. Los preexperimentos, bueno, son básicamente estudios exploratorios y descriptivos. Y hemos ido conceptualizando cada una de ellas la clase anterior de lo que eran los tipos de investigación, en las cuales hablamos de lo que eran tipos de estudio exploratorio, explicativos, descriptivos, ¿no? Los cuasi experimentos, por ejemplo, son fundamentales o fundamentalmente estudios correlacionales y pueden llegar a ser explicativos. Bueno, pasamos a lo que es el segundo diseño, que son los diseños no experimentales. ¿Y en qué consiste este diseño? Bueno, los diseños no experimentales o la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente lo que son las variables, ¿no? Que es muy diferente a los diseños experimentales. Acá las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las relaciones entre lo que son las variables se observan tal y como se han dado en su contexto natural. También podemos argumentar un poco de lo que son esta investigación no experimental que se aplica a lo que es en el enfoque cuantitativo. Hemos mencionado que no se manipulan lo que son las variables. Es decir, se trata de un estudio donde no hacemos variar en forma intencional lo que son las variables independientes para ver lo que son sus efectos sobre otras variables. Lo que hacemos en esta investigación no experimental o cuando un investigador aplica lo que es este diseño, solo observa al fenómeno tal como se ve en su contexto natural para posteriormente analizarlos. Hemos mencionado que en un experimento el investigador construye deliberadamente una situación a la que no son expuestos varios individuos. Esa situación consiste en recibir un tratamiento, una condición o un estímulo bajo determinadas circunstancias, para después evaluar lo que son los efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento o tal condición. Por decirlo, en alguna manera, en un experimento se construye lo que es una realidad. En cambio, en un estudio no experimental, no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente lo que es en la investigación, porque la realice. En la investigación no experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas como es en la investigación experimental. No se tiene control directo sobre esas dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Podemos también un poquito nutrir lo que es este concepto de diseño no experimental. Es un parteaguas de varios estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios ex post facto, que son retrospectivos y prospectivos. Para ilustrar la diferencia entre un estudio experimental y uno
experimental. Bueno, consideremos el ejemplo. Claro está que no sería ético un experimento que obligara a las personas a consumir lo que es una bebida que afecta gravemente lo que es su salud. Este ejemplo es solo para ilustrar lo expuesto y quizá parezca un tanto burdo, ¿no? Pero es ilustrativo. Podemos mencionar que la investigación experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Vamos a hacer un ejemplito para poder esclarecer lo que es la diferencia entre la investigación experimental y la investigación no experimental. Veamos a suponer que un investigador desea analizar el efecto que produce el consumo de alcohol sobre los reflejos humanos. Bueno, acá su hipótesis es: a mayor consumo de alcohol, mayor lentitud en los reflejos de las personas. Si decidiera seguir un enfoque experimental, asignaría al azar tal vez los sujetos o varios grupos. Supóngase 4 grupos. Un primer grupo donde los participantes ingieran un elevado consumo de alcohol, 7 copas de alcohol. Un segundo grupo que tuviera un consumo medio de alcohol, solo 4 copas, ¿no? Un tercer grupo que bebiera tal vez un consumo bajo de alcohol, solo 1 copa. Y un cuarto grupo de control que no ingiera nada de alcohol. Bueno, controlaría el lapso en el que todos los sujetos consumen lo que es su ración de alcohol, o sea, las copas, así como otros factores, misma bebida, cantidad de alcohol servida en cada copa. Finalmente, mediría lo que es la calidad de la respuesta de los reflejos en cada grupo y compararía lo que son los grupos para poder determinar el efecto del consumo de alcohol sobre los reflejos humanos y probar o disprobar lo que es la hipótesis. Desde luego, el enfoque podría ser cuasi experimental, grupos intactos, o asignar los sujetos a los grupos por emparejamiento, digamos, en cuanto al género que influyen a la resistencia al alcohol, pues la mayoría de las mujeres suelen lo que es tolerar menos cantidades que los hombres. Por el contrario, si decidiera seguir un enfoque no experimental, el investigador podría acudir al lugar o a lugares donde se localicen distintas personas con diferentes consumos de alcohol. Por ejemplo, oficinas donde se haga la prueba de nivel de consumo de alcohol, como una estación de policías, por ejemplo. Encontraría personas que han bebido cantidades elevadas, medias, bajas de alcohol, así como a quienes no la han ingerido. Mediría lo que es la calidad de sus reflejos, llevaría a cabo sus comparaciones y estableciera el efecto del consumo de alcohol sobre los reflejos humanos, analizando si adopta evidencia en favor o en contra de su hipótesis. En un estudio experimental hemos ido describiendo hace instantes, se constituye el contexto y se manipula lo que es de manera intencional a la variable independiente. En este caso, el consumo de alcohol se observa lo que es el efecto de esta manipulación sobre la variable independiente. Aquí la calidad de los reflejos. Es decir, el investigador influyó lo que es directamente en el grado de consumo de alcohol de los participantes. En cambio, en una investigación no experimental, no hay ni manipulación intencionada ni asignación al azar. Los sujetos ya habían consumido cierto nivel de alcohol y en este hecho el investigador no tuvo nada que ver, no influyó en la cantidad de consumo de alcohol de los participantes. Era una situación que ya existía, ajena al control directo que ya hay en un experimento. En una investigación no experimental se eligieron
personas con diferentes niveles de consumo, los cuales se generaron por muchas causas, pero no por la manipulación intencional y previa del consumo de alcohol. En resumen, en un estudio no experimental, los individuos ya pertenecían a un grupo a un nivel determinado de variable independiente, y a esta por autoselección. Bueno, esta diferencia esencial genera distintas características entre lo que son la investigación experimental y la investigación no experimental. Y estas se discuten cuando se analizan comparativamente estos dos enfoques cualitativos y cuantitativos. Para ello es necesario profundizar los tipos de investigación no experimental. La investigación experimental tiene alcances iniciales y finales correlacionales y explicativos. La investigación no experimental es sistemática, empírica, en la cual las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto, en el contexto natural. Otro ejemplo no científico y tal vez muy demasiado coloquial. Para abundar en la diferencia entre un experimento y un no experimento sería, por ejemplo, experimento, hacer enojar intencionalmente a una persona y ver lo que son sus reacciones. Y en un diseño no experimental, ver lo que son las reacciones de esa persona cuando llega enojada, ¿no? Es un ejemplo tal vez demasiado coloquial, no muy científica, para que tengan en claro la diferencia entre estos dos diseños. Mertens señala que la investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser manipuladas o resulta complicado hacerlas. Proseguimos. ¿Cuáles son o cuáles pueden ser los contextos de los experimentos? En la literatura sobre la investigación del comportamiento se distinguen dos contextos en los que llega a tomar lugar un diseño experimental, que sería laboratorio y campo. Así se habla de experimentos de laboratorio y experimentos de campo. ¿Qué alcance tienen los experimentos? ¿Y cuál es el enfoque del que se derivan? Debido a que se analizan las relaciones entre una o más variables independientes y una o más dependientes, así como los efectos causales de las primeras sobre las segundas, son estudios explicativos que obviamente determinan correlacionales. Pasos de un experimento. Hemos ido mencionando que existen muchos pasos en cuanto a experimentos. Por ejemplo, el primero.
Bueno, van a disculpar, es que tomé un poquito de agua, se me estaba tapando un poco la garganta. Bueno, los pasos de un experimento. Existen, bueno, 9 pasos para seguir un experimento. El primer paso es decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán incluirse en lo que es en un experimento. No necesariamente el mejor experimento es el que incluye el mayor número de variables. Deben incluirse las variables que sean necesarias para probar lo que son las hipótesis, aclarar los objetivos y responder lo que son las preguntas de investigación. El segundo paso de un experimento es elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. El tercer paso, desarrolla lo que es el instrumento. Un instrumento para medir lo que son las variables dependientes. El cuarto paso sería, seleccionar para el experimento una muestra de personas que desean el perfil que nos interesa. El quinto paso de un experimento es reclutar a lo que son los participantes del experimento. Esto ha de implicar tener tanto contacto con ellos, darles a las explicaciones necesarias, obtener sus conocimientos e indicar el lugar, día y hora, persona con quien debe presentarse. Siempre es conveniente darles el máximo de facilidades para que acudan a lo que es el experimento. Si se les puede brindar transporte en caso de que sea necesario, proporcionarles un mapa con las indicaciones precisas para el lugar, para poder llegar al lugar, ¿no? Etcétera. También hay que darles cartas a ellos o a algunas instituciones a las que pertenezcan para facilitar lo que es su participación en el experimento. Por ejemplo, en escuelas, a los directivos, maestros y padres de familia. Llamarles por teléfono un día anterior a la realización del experimento para recordarles su participación. Las personas deben, encontrar motivante su participación en el experimento. Por tanto, resulta muy conveniente darles, según regalo atractivo, tal vez a veces simbólico, por ejemplo, a amas de casa una canasta de productos básicos, a ejecutivos o gerentes una canasta con 2 o 3 artículos, a estudiantes créditos escolares, además de expedirles una carta de agradecimiento. El sexto paso de un experimento es seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Plantear cómo vamos a manejar a los participantes del experimento, es decir, elaborar una ruta crítica de qué va a hacer las personas desde que llega al lugar del experimento hasta que se retira. El octavo paso de un experimento es, en el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos, y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. El noveno paso de un experimento es aplicar las prepruebas cuando las haya, los tratamientos respectivos cuando no se trate de grupos de control, y las postpruebas. Asimismo, resulta conveniente tomar nota del desarrollo del experimento. Llevar lo que son una bitácora minuciosa de todo lo ocurrido a lo largo de esto. En los últimos años, algunos autores sugieren, por razones éticas, que en ocasiones de estímulo o tratamiento experimental debe ser discutido con los sujetos antes de sus aplicaciones. Si la menciona Mertens, sobre todo si involucra cuestiones que exijan esfuerzo físico o que pueden tener lo que es un fuerte impacto emocional. Esto es adecuado siempre y cuando no se convierta en una fuente de invalidación interna o de anulación del experimento. Asimismo, se recomienda que si por medio de tratamiento se beneficia a un grupo, por ejemplo, con un método educativo o un curso, una vez concluido el experimento, se administre a los demás grupos para que también
gocen de sus beneficios. Bueno, esos son los pasos que se debe seguir cuando se realiza lo que es un diseño experimental en un trabajo de investigación, y esto siempre hay que tener muy en cuenta al planteamiento del problema que uno está aplicando. Diseños no experimentales. Bueno, estos estudios se realizan sin la manipulación, hemos mencionado, deliberada de variables, y en los que solo se observan lo que son los fenómenos en su ambiente natural, para después ser analizadas. También podríamos definirla, que es un estudio que se realizan sin la manipulación, mencionamos, deliberada de variables, y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después ser analizados. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional lo que son las variables independientes para ver lo que son su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación experimental es observar al fenómeno tal como se da en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Bueno, en un experimento el investigador constituye deliberadamente una situación a la que son expuestos varios individuos. En esta situación consiste en recibir un tratamiento, tal vez una condición o un estímulo bajo determinadas circunstancias, para después evaluar sus efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento o tal condición. Por decirlo en alguna manera, en un experimento se construye una realidad, ¿no? En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en lo que es en la investigación, porque quien la realiza en la investigación experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularla, no tiene control directo sobre dichas variables, ni se puede influir sobre ellas porque ya sucedieron al igual que sus efectos. Bueno, así como los diseños experimentales se clasifican en tres, mencionamos hace instantes, bueno, los tipos de diseño no experimentales también se clasifican y son en dos, en diseño de investigación experimental transversales y longitudinales. Y vamos a ir describiéndolas, cada una de ellas, en este proceso de esa temática. La investigación transeccional. Bueno, esta investigación transeccional recolectan datos en un tiempo o momento único. Su propósito es describir variable y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía, ¿no? Recolecta datos en un solo momento, ¿no? En un tiempo único. Bueno, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar lo que es una fotografía, ¿no? De algo que sucede. Por ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en cierto momento. Otro ejemplo, medir las percepciones y actitudes de mujeres jóvenes que fueron tal vez abusadas sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana. Podemos mencionar también otro ejemplo de la investigación transeccional o también denominada transversal, ¿no? Ejemplo, al evaluar lo que es el estado de los edificios en un barrio o una colonia después de un terremoto, analizar el efecto que es sobre la estabilidad emocional de un grupo de personas provocó un acto terrorista, analizar si hay diferencias en el contenido sexual entre tres telenovelas que están exhibiéndose simultáneamente. Bueno, este diseño recopila datos en un momento único. También se puede esquematizar en lo que es la recolección de datos
únicas, ¿no? Eso realiza lo que es la investigación transaccional. Puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas. Esas pueden ser objetos o indicadores, así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Por ejemplo, analizar el efecto que sobre la estabilidad emocional provoca un acto terrorista en niños, adolescentes y adultos, pero siempre la recolección de los datos ocurre en un momento único. A su vez, este diseño transaccional o transversal se ha de dividir lo que son en tres: en diseños descriptivos y correlacionales, o causales y exploratorios. Bueno, los diseños transaccionales exploratorios, bueno, no las puse, no olvidé colocarla, pero se dividen en tres. Lo que son los diseños no experimentales, mencionamos que se dividían en dos, en transaccionales y longitudinales. Bueno, las transaccionales o transversales a la vez se han de clasificar o subclasificar en tres, que son descriptivos, correlacionales y exploratorios. Bueno, el propósito del diseño transaccional exploratorio es comenzar a conocer lo que es una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento o una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o pocos conocidos. Además, constituye el preámbulo de otros diseños no experimentales y experimentales. Por ejemplo, una investigadora pretende tal vez obtener un panorama sobre el grado en que las empresas de una ciudad contratan a personas con capacidades distintas, impedimentos físicos, ¿no? Es decir, deficiencias motrices, visuales, mentales. Buscan en los archivos municipales y encuentran muy poca información. Acuden a la Cámara de Industrias de la localidad y tampoco descubren datos que les sean útiles. Entonces inician un sondeo de las empresas de su localidad, haciendo una serie de preguntas a los gerentes de personal, recursos humanos o equivalentes. Tal vez haciendo algunas preguntas. ¿Contratan a personas con capacidades diferentes? ¿Cuántas personas al año, al mes? ¿Para qué tipo de empleo? Etcétera. Al explorar lo que es la situación, logran tener lo que es una visión del problema que les interesa y sus resultados son exclusivamente válidos para el tiempo y lugar en que efectuaron lo que es su estudio. Solo recolectaron datos una vez. Posteriormente podrían plantear una investigación descriptiva más profunda sobre la base proporcionada por esta primera aproximación. O comenzar un estudio que indague qué empresas son las que tratan a más individuos con capacidades distintas y por qué motivo. Bueno, en eso consiste lo que son los diseños transaccionales correlacionales. Exploratorios, perdón. Bueno, la segunda subclasificación de los diseños transaccionales, que serían las descriptivas, tienen como objetivo indagar lo que es la incidencia. Vamos a ir indagar lo que es la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Bueno, el procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres, ¿no? Son descriptivos cuando su objetivo es indagar. La incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. ¿No? Podemos seguir argumentando y conceptualizando lo que es la investigación transaccional descriptivas. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas o seres
vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, y así proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos, y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas, ya sean de pronóstico o de una cifra o valores. Por ejemplo, ubicar a un grupo de personas en las variables género, edad, estado civil o marital y nivel educativo. En ciertas ocasiones, el investigador pretende realizar descripciones comparativas entre grupos y subgrupos de personas u otros seres vivos, objetos, comunidades o indicadores. Esto es más de un grupo, ¿no? Por ejemplo, un investigador que desea describir lo que es el nivel de empleo entre ciudades, tal vez sería Valencia, Caracas, Trujillo, en Venezuela, ¿no? No serían lo que son unos estudios descriptivos. En cuanto a diseño de investigación transaccional descriptiva, un ejemplo más claro: las famosas encuestas nacionales de opinión sobre la tendencia de los votantes durante periodos electorales. Su objetivo es describir en una elección específica el número de votantes que se inclinan por los diferentes candidatos. Es decir, se centra en la descripción de las preferencias del electorado. Otro ejemplo, un análisis sobre la tendencia ideológica de los 15 diarios de mayor tirada en América Latina. El foco de atención no es únicamente describir, en un momento dado, cuál es la tendencia ideológica, izquierda, derecha, de dichos periódicos. No se tiene como objeto ver por qué manifiestan una u otra ideología, sino tan solo describirlas. Otro ejemplo de una investigación transaccional descriptiva, una investigación para evaluar lo que son los niveles de satisfacción de los clientes en un hotel respectivo al servicio que reciben. No busca evaluar si las mujeres están más satisfechas que los hombres, ni asociar el nivel de satisfacción con la edad o los ingresos de los clientes. Solo evaluará los niveles de satisfacción, ¿no? Imagine que su único propósito es describir físicamente a una persona, digamos, a Juan, un niño de 8 años. Nos diría cuál es su estatura, talla, de qué color es su cabello, ojos, cómo es su complexión, etcétera. Así son los estudios descriptivos. Y queda claro que ni siquiera cabe la noción de una manipulación, puesto que cada variable o concepto se trata individualmente, no se vincula a variables. Además, la descripción de Juan o Pedrito es a la edad de 8 años, en un solo momento, la cual varía en diferentes cuestiones conforme crezca, ¿no? Talla, por ejemplo. La tercera subclasificación de la investigación transaccional son las correlacionales y causales. Cuando su objetivo es describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Es un concepto general de lo que es esta investigación o diseño transaccional correlacional causal. Este diseño también describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o más variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales, entre otras en función de la relación causa-efecto, que serían las causales. Por tanto, los diseños correlacionales causales pueden limitarse a establecer lo que son relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales, cuando se limitan a relaciones no causales. Se fundamentan lo que es en planteamientos e hipótesis correlacionales. Del mismo modo, cuando busca evaluar vinculaciones causales, se basa en planteamientos e hipótesis causales. Vamos a daros lo que es un ejemplo de este diseño. Por ejemplo, cuando una investigación que pretende indagar lo que es la relación entre la atracción y la confianza durante el noviazgo,
en pareja de jóvenes, observando cuán vinculadas están ambas variables. Se limita a ser correlacional. Otro ejemplo, una investigación que estudiará cómo la motivación intrínseca influye en la productividad de los trabajadores de línea de grandes empresas industriales de un determinado país. Y en cierto momento, observando si los obreros más productivos son los más motivados. En caso de que así sea, evaluando por qué y cómo es que la motivación intrínseca contribuye a incrementar la productividad. Bueno, esta investigación establece primero la correlación y luego la realización causal entre las variables. Otro ejemplo, un estudio sobre la relación entre urbanización y alfabetismo en una nación latinoamericana. Bueno, para ver qué variables macros sociales mediatizan tal relación causal. Otro ejemplo de un diseño transaccional correlacionales causales es que un estudio que pretendería tal vez analizar quiénes compran más en las tiendas de una cadena departamental, los hombres o las mujeres. Bueno, sería una correlación que asocia lo que es género y un nivel de compra. Bueno, de estos ejemplos se desprenden lo que se ha comentado anteriormente, que en ciertas ocasiones solo se pretende correlacionar categorías, variables, objetos o conceptos, pero en otras se busca también establecer relaciones causales. Debemos recordar que la causalidad implica correlación, pero no toda correlación significa causalidad. Este diseño puede ser sumamente complejas y, bueno, abarca diversas categorías, conceptos o variables. Cuando establecen relaciones causales no explícitas, su diferencia con los experimentos es la base en la distinción entre experimentación y no experimentación. En estos diseños transaccionales, correlacionales, causales, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad. Estaban dados y manifestados, o están ocurriendo durante lo que es el desarrollo de estudio. Y quien investiga los observa y reporta. En cambio, en los estudios experimentales y cuasi experimentales se provoca intencionalmente al menos una causa y se analiza sus efectos o consecuencias. En todo estudio, la causalidad al establecer lo que es el investigador, de acuerdo a hipótesis, las cuales se fundamentan en la revisión de la literatura. Bueno, en los experimentos, como ya se había insistido, la causalidad va en el sentido del tratamiento o tratamiento variable o variable independiente, hacia el efecto o efecto, variable o variable dependiente. Bueno, en los estudios transaccionales, correlacionales, causales, la causalidad ya existe, pero bueno, acá el investigador, ¿quién lo direcciona y establece cuál es la causa y cuál es el efecto, o causas y efectos? Ya sabemos que para establecer un nexo causal, la o las variables independientes deben anteceder en tiempo a las o las variables dependientes, aunque sea por milésima de segundo. Por ejemplo, en la relación entre el nivel de estudio de los padres y el interés por la lectura de los hijos, es obvio que la primera variable antecede a la segunda. Debe existir correlación entre las variables independientes y dependientes, pero además la causalidad tiene que ser verosímil. Si decidimos que existe un vínculo causal entre las variables nutrición y rendimiento escolar, resulta lógico que la primera es causa de la segunda, pero no a la inversa. ¿No? Podemos dar como un resumen que las investigaciones diseños o transaccionales, correlacionales, causales, describen relaciones entre dos o más categorías, ¿no? O conceptos o variables en un momento determinado, ya sea estas en términos correlacionales o en función de la relación causa
efecto. Investigación longitudinal, que es otra subclasificación de las investigaciones transeccionales. Bueno, esta investigación recolecta lo que son datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer lo que son inferencias respecto al cambio, sus determinantes y lo que son sus consecuencias. Bueno, en ocasiones el interés del investigador es analizar lo que son cambios a través del tiempo de determinadas categorías, también conceptos, sucesos, variables o contextos o comunidades o bien de las relaciones entre estas, aunque más a veces ambos tipos de cambios. Entonces disponemos de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos a través del tiempo, en punto o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Bueno, tales puntos o periodos por lo común se especifican de antemano. Por ejemplo, un investigador que buscará analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en una X ciudad. Otro que pretendiera estudiar cómo ha cambiado el contenido sexual en las telenovelas de cierto país en los últimos 10 años. Y uno más que buscará observar cómo se desarrolla una comunidad indígena a través de varios años, con la llegada de la computadora e Internet a sus vidas. Son pues estudios de seguimiento. Estos estudios longitudinales o evolutivas, también denominadas, recaban datos en diferentes puntos de tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución, sus causas y sus efectos. Bueno, los diseños longitudinales, que es una clasificación de los diseños no experimentales. Bueno, anteriormente explicamos que los diseños no experimentales se clasificaban en dos, en diseños transeccionales y diseños longitudinales. Las transeccionales también tenían una subclasificación. Así, de la misma manera, los diseños longitudinales se clasifican en lo que son longitudinales de tendencia, diseños longitudinales de evolución de grupo o cohorte, longitudinales de panel. Y vamos a ir describiendo también cada una de ellas, como las hemos ido describiendo lo que son los diseños transversales, ¿no? Bueno, diseños de tendencias de tren. Bueno, son aquellas que analizan cambios a través del tiempo de variables o sus relaciones dentro de una población general. Acá se observa o mide toda la población o una muestra representativa en cada ocasión. Bueno, estos diseños de tendencia, también denominadas de trend, bueno, son aquellas que analizan cambios a través del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones dentro de alguna población en general. Bueno, sus características distintivas es que la atención se centra en la población. Por ejemplo, una investigación para analizar cambios en la actitud hacia el aborto por parte de adolescentes de una comunidad. Bueno, dicha actitud se mide en varios puntos en el tiempo, digamos anualmente o en periodos no preestablecidos durante 10 años, y se examina su evolución a lo largo de este gran periodo. Se puede observar o medir
a toda la población, o bien tomar una muestra de ella cada vez que se observen, o mirar lo que son las variables o las relaciones entre estas. Y es muy importante señalar que los participantes del estudio no son los mismos, pero la población sí. Los adolescentes crecen en transcurrir el tiempo, pero siempre hay una población de jóvenes. Por ejemplo, los estudiantes de medicina de una X universidad hoy no serán las mismas personas que las del año futuro, pero siempre habrá lo que es una población de estudiantes de medicina de dicha institución. Un ejemplo de lo que son los diseños de tendencias de tren. Analizar la manera en que evoluciona la percepción sobre tener relaciones sexuales maritales en lo que son mujeres jóvenes adultas entre tal vez 20 a 25 años de una X ciudad. De aquí al año 2020 las mujeres aumentan su edad, pero siempre habrá lo que es una población de mujeres de esas edades en tal ciudad. Las participantes seleccionadas son otras, pero el universo población es la misma, ¿no? Para que tengan un poquito claro de lo que son los diseños de tendencia o tren. Continuamos con la subclasificación de lo que es los diseños longitudinales, de los diseños no experimentales. Bueno, diseño de evolución de grupos o cohorte. Bueno, estudian los cambios a través del tiempo, de subpoblaciones o grupos más específicos. Bueno, su atención son los cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera. Bueno, usualmente se extraen una nueva o una muestra cada vez que se mide al grupo o subpoblación, en lugar de incluir a toda la población o subpoblación. Bueno, este diseño de grupo de evolución o cohorte se examinan lo que son cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos más específicos. Sus atenciones hemos mencionado que son las cohortes, no generalmente la edad o la época. Un ejemplo de estos grupos de cohorte sería el formado por las personas que nacieron en 1973 en Bolivia, durante el derrocamiento tal vez de un expresidente, pero también podría utilizarse otro criterio de agrupamiento temporal, como las personas que se casaron durante el año 2000 en Argentina, digamos, ¿no? O los niños de la Ciudad de México que asistían a instituciones primarias durante el gran terremoto que ocurrió en 1985. Bueno, tales diseños hacen seguimiento de los grupos a través del tiempo. Y bueno, por lo común se extrae una muestra cada vez que se recolectan datos sobre el grupo o la subpoblación, más que incluir a toda la subpoblación. Bueno, también podemos mencionar, o un resumen de este concepto, es que el diseño de tendencias y de evolución de grupos, ambas clases de diseños, monitorean cambios en una población o subpoblación a través del tiempo, casi idénticas a las de tendencia, ¿no? Pero usando una serie de muestras que, bueno, abarcan a diferentes participantes en cada población. Pero en los primeros la población es la misma y en el segundo se toma como universo a los sobrevivientes de la población, como ocurre en lo que son los diseños longitudinales de evolución de grupo, o también denominada cohorte. Vamos a hacer lo que es un ejemplo porque quiero que se guíen más con ejemplos lo que son estos conceptos de estos diseños de investigación. Ejemplo de un diseño de evolución de grupos de cohorte. Una investigación nacional sobre las actitudes hacia la democracia de los mexicanos, tal vez nacidos en 1990. Recordemos que en México el año 2000 hubo elecciones presidenciales verdaderamente democráticas, digamos, cada 5 años comenzando a partir de 2015. En este año tal vez se obtendría una muestra de mexicanos de 25 años de edad y se mediría en lo que son las actitudes.
En el 2020 se seleccionaría una muestra de mexicanos de 30 años y se medirían las actitudes. En el 2025 se elegiría una muestra de mexicanos de 35 años y así sucesivamente. De esta misma forma se analiza lo que es la evolución y los cambios de las actitudes mencionadas. Desde luego que, aunque el conjunto específico de personas estudiadas en cada tiempo o medición llega a ser diferente, cada muestra representa a los sobrevivientes del grupo de mexicanos nacidos desde 1990. ¿No? Así, muchos ejemplos existen lo que son los diseños de evolución de grupos de corte. Vamos al segundo o a la tercera clasificación, subclasificación de los diseños longitudinales, que es el diseño longitudinal de panel. Bueno, es otra subclasificación, ¿no? Similares a las dos anteriores que se han explicado, ¿no? A las de evolución de grupo de corte, transversales, ¿no? El mismo grupo específico de individuos o sujetos, bueno, es medido en todos los tiempos o momentos. La ventaja es que aparte de conocer los cambios grupales, se conocen lo que son los cambios individuales. La desventaja es que a veces es muy difícil obtener exactamente a los mismos sujetos. Un ejemplo sería una investigación que observara anualmente los cambios en las actitudes bajo lo que es la aplicación de una prueba estandarizada de un grupo de ejecutivos en lo que es en relación con un programa para elevar lo que es la productividad. Ejemplo, durante 5 años. Cada año se observaría lo que es la actitud de los mismos ejecutivos, es decir, los individuos y no solo las muestras. Población o subpoblación son los mismos. Otro ejemplo de un diseño longitudinal de panel sería observar mensualmente durante 2 años a un grupo que acude a psicoterapia para analizar si se incrementan sus expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros y si disminuye sobre hechos pasados. Bueno, en cada observación los pacientes, bueno, serían las mismas personas, ¿no? Otro ejemplo de un diseño de panel consiste en analizar lo que es la evolución de pacientes de un determinado tipo de cáncer, por ejemplo, de mama, supongamos como caso. Donde se vea bueno, podemos ver qué pasa con el grupo durante 4 etapas. La primera etapa, un mes después de iniciar lo que es el tratamiento médico. La segunda, 6 meses después de iniciar el tratamiento. La tercera, 1 año después del tratamiento. La cuarta, 2 años después del tratamiento iniciado, ¿no? Siempre se incluirán a las mismas pacientes con nombre y apellido, descartando a quienes lamentablemente fallecen. Otro ejemplo de un diseño de panel sería tomar a un grupo de 50, por ejemplo, guatemaltecos, que estén emigrando a Estados Unidos para poder trabajar y evaluar cómo cambia la percepción que tiene de sí mismo durante 10 años, con recolección de datos, bueno, en varios periodos, pero sin definir previamente cada cuándo. En los diseños de panel se tiene la ventaja de que, además de conocer los cambios grupales, se conocen los cambios individuales. Se sabe qué casos específicos introducen el cambio. Existe una desventaja, es que a veces resulta muy difícil obtener con exactitud a los mismos participantes para una segunda medición u observación subsecuente. Este tipo de diseño sirve para estudiar poblaciones o grupos más específicos y es conveniente cuando se tienen poblaciones relativamente estáticas. En el caso tal vez de una universidad, de estudiantes de una X carrera, que bueno, inician desde primera gestión o primer semestre y culminan durante 5 años. Se podría realizar lo que es un estudio, ¿no? Un ejemplo. Por otra parte, debe verse como cuidado los efectos que en una medición, un registro o una observación llega a tener sobre otras posteriores. Recuérdese el efecto
y administración de la prueba vista como fuente de invalidación interna en experimentos y cuasi experimentos, solo que aplicada al contexto no experimental, porque son estas subclasificaciones de diseños no experimentales. Bueno, en resumen, podemos mencionar que los diseños de investigación desde el enfoque cuantitativo se clasifican en lo que son experimentales y no experimentales. Mencionamos que los diseños experimentales a la vez se van clasificando en verdaderos o puros, en preexperimentos y cuasi experimentos, y las hemos ido describiendo, conceptualizando cada una de ellas. Y más ejemplos. Los diseños de investigación no experimentales se han de clasificar en dos: no experimentales transeccionales, no experimentales longitudinales. Bueno, las transeccionales también se han de clasificar en lo que son en tres, hemos mencionado: descriptivos, correlacionales, causales y exploratorios. Las longitudinales en tendencia o denominadas trend, longitudinales de evolución de grupo y en longitudinales de panel. Bueno, ¿cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? Bueno, una vez más enfatizamos que tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas. Y bueno, y ninguno tipo es mejor que el otro, ¿no? Como hemos mencionado en lo que son los enfoques, de la misma manera. El diseño a seleccionar en una investigación, bueno, ha de depender más bien del problema a resolver y del contexto que rodea el estudio. Desde luego, ambos tipos de investigación poseen características propias que fueron necesarias resaltar, y las hemos resaltado, hemos conceptualizado y dando ejemplos en cada una de ellas. El control sobre las variables es más riguroso en los experimentos que en los diseños cuasi experimentales, y a su vez ambos tipos de investigación logran mayor control que los diseños no experimentales. En un experimento se analizan relaciones puras entre las variables de interés, sin contaminación de otras variables, y por ello es posible establecer relaciones causales con mayor precisión. Por ejemplo, en un experimento sobre el aprendizaje variaríamos el estilo de liderazgo del profesor, el método de enseñanza y otros factores. Así sabríamos cuánto afectó cada variable, ¿no? En cambio, en la investigación experimental resulta más complejo separar lo que son los efectos de las múltiples variables que intervienen. Sin embargo, puede hacerse infiriendo. Bueno, por lo que respecta a la posibilidad de réplica, todos los diseños pueden replicarse, aunque en los longitudinales es mucho más complejo, que en ocasiones imposible, ¿no? Ahora bien, como menciona Carlin, en los experimentos, sobre todo en los de laboratorio, las variables independientes pocas veces tienen tanta fuerza como en la realidad o la cotidianidad. Es decir, en un laboratorio tal vez variables no muestran la verdadera magnitud de sus efectos, la cual suele ser mayor fuera del laboratorio, ¿no? Por tanto, si se encuentra un efecto en el laboratorio, este tenderá a ser mayor en la realidad. En cambio, en la investigación no experimental estamos más cerca de las variables formuladas hipotéticamente como reales, y en consecuencia tenemos mayor validez externa, o sea, la posibilidad de generalizar lo que son los resultados a los otros individuos y situaciones comunes. Pero mencionamos que una desventaja en los experimentos es que normalmente se selecciona un número de personas poco o medianamente representativos respecto a las poblaciones que se estudian. La mayoría de los experimentos utilizan muestras no mayores de 200 personas, lo que dificulta la generalización de resultados a poblaciones más amplias. Por tal razón, los resultados de un experimento deben observarse con precaución, y es por medio de la réplica de este en distintos contextos
y con diferentes tipos de personas, como van generalizándose dichos resultados. En resumen, ambos diseños, clases de investigación experimental y no experimental, se utilizan para el avance del conocimiento y en ocasiones resulta más apropiado lo que es un tipo u otro. Y siempre recuerden, esto dependiendo del problema de investigación, y por eso se les indicó este inicio que deben de plantear de forma clara lo que es su problema de investigación al que nos enfrentemos, ¿no? Esto con el fin de vincular los alcances de estudio, las hipótesis, el diseño. Sugerimos se considere lo que es elaborar de manera clara lo que es el planteamiento del problema, o el problema, ¿no?, de investigación. Diversos problemas de investigación se pueden elaborar experimental y no experimental. Por ejemplo, si deseamos analizar la relación entre la motivación y la productividad en los trabajadores de cierta empresa. Bueno, iniciaríamos seleccionando un conjunto de estos y lo dividiríamos al azar en 4 grupos tal vez. Uno donde se propicie una elevada motivación, otro con mediana motivación, otro con más baja motivación y un último al que no se le administra ningún motivador. Bueno, después comprobaríamos o compararíamos lo que es la productividad de los grupos. Tendríamos un experimento. Si se trata de grupos intactos, bueno, tendríamos un cuasi experimento. En cambio, si mediríamos lo que es la motivación existente en los trabajadores, así como en su productividad y relación, ambas variables, estaríamos realizando lo que es una investigación transaccional correlacional. Y si cada 6 meses midiéramos las dos variables, estableciéramos su correlación, efectuaremos un estudio longitudinal. De un solo ejemplo, ¿no? A partir de un estudio nada más, puede ser experimental y no experimental. Estudios de caso. Bueno, los estudios de caso son considerados por algunos autores y algunas autoras como una clase de diseño. Bueno, a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos, ¿no? Esto según William, que es un miembro, ¿no? Se ubica como una de la clase de diseño experimental o un diseño etnográfico, esto según Creswell. También ha sido concebido como un asunto de muestra o un método. Bueno, la realidad es que los estudios de caso son todo lo anterior, ¿no? Poseen sus propios procedimientos y clase de diseños. Los podríamos definir como estudios que, al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad para poder responder el planteamiento del problema, lo que es también probar hipótesis y desarrollar alguna teoría. Bueno, esa definición de estudios de caso nos sitúa más allá de un tipo de diseño o muestra, pero ciertamente es la más cercana a la evolución que ha tenido los estudios de caso en los últimos años. Bueno, en ocasiones estos estudios de caso se utilizan lo que es la experimentación, es decir, se constituye en estudios preexperimentales. Otras veces se fundamenta en un diseño no experimental, transversal o longitudinal. Y en ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos. Al emplear lo que son métodos cualitativos, asimismo pueden valerse de las diferentes herramientas de la investigación mixta, ¿no? Bueno, por ahora podemos mencionar que la unidad o caso investigado puede tratarse de un individuo, una pareja, una familia, un objeto, una pirámide como la de Keops, un material radiactivo, un sistema, esta puede ser fiscal, educativo, terapéutico, de capacitación, de trabajo social, una organización, puede ser un hospital, una fábrica, una escuela, un hecho histórico, un desastre natural, una comunidad, un municipio, un departamento, o un estado, o una nación, etcétera.
Bueno, estos estudios de caso incluso se trata un ejemplo de una investigación de una persona que padecía lo que son lupus eritematoso sistémico con 31 años de evolución, que mezcla aspectos experimentales con elementos cualitativos, ¿no? Bueno, relación de estudio, hipótesis y diseño, ¿no? Podemos ir analizando. Por ejemplo, un estudio, si uno aplica lo que es un estudio exploratorio, bueno, la hipótesis no se establece. Hemos mencionado que cuando uno aplica lo que es un estudio exploratorio no hay hipótesis. Puede aplicar lo que es un diseño tal vez transversal, descriptivo o preexperimental. Si su estudio es descriptivo, bueno, hipótesis será descriptiva y bueno, el diseño aplicar será preexperimental, transversal, descriptivo. Correlacional, bueno, si su estudio es de tipo correlacional, la hipótesis existirá la diferencia de grupos sin causalidad y bueno, será de correlacional. El diseño que aplicarán será cuasi experimental, transversal correlacional, longitudinal, no experimental. Si es un tipo de estudio explicativo, bueno, en cuanto a la hipótesis, habrá una diferencia de grupos con causalidad. Los diseños aplica lo que es el experimental, el cuasi experimental, longitudinal, causal, transversal y causal, ¿no? Haciendo lo que es un resumen de este capítulo, es que en el diseño hemos mencionado se refiere al plan o estrategia concebidos para poder obtener lo que es información que se desea. En el caso del proceso cuantitativo, hemos mencionado que el investigador utiliza lo que es el diseño para analizar, ¿no?, lo que es la certeza de la hipótesis formulada en el contexto más específico para aportar evidencia respecto a los lineamientos de investigación, ¿no?, si es que no se tienen hipótesis. En un estudio puede plantearse o tener cabida uno o más diseños. La tipología, bueno, propuestas, hemos mencionado que se clasifican en diseños experimentales y no experimentales. Y hemos mencionado que los diseños experimentales también se subdividen en experimentos puros, cuasi experimentos y preexperimentos. Y los diseños no experimentales mencionamos que también se subdividen por el número de veces que recolectan datos en transeccionales y longitudinales, ¿no? Bueno, hemos mencionado también que en su aceptación más general, un experimento consiste en aplicar lo que es un estímulo o tratamiento a un individuo o grupo de individuos y ver lo que es el efecto de este estímulo en algunas variables. Esta observación se puede realizar en condiciones de mayor o menor control. Bueno, el máximo control se alcanza en los experimentos puros, hemos mencionado. Bueno, deducimos que en un tratamiento afectó cuando observamos diferentes en las variables que supuestamente serían las afectadas entre un grupo al que le administró dicho estímulo y un grupo al que no se lo administró, siendo ambos iguales en todo excepto en este estímulo, ¿no? La variable independiente es la causa y la variable independiente es el efecto. Esto también hemos ido mencionando, ¿no? Bueno, la asignación al azar es normalmente lo que es el método preferible para lograr que los grupos de experimento sean comparables, ¿no?, y semejantes. Hemos mencionado también que los experimentos que hacen equivalentes a los grupos y que mantienen esta equivalencia durante el desarrollo de aquellos controlan lo que son las fuentes de validación interna, ¿no? También hemos ido mencionando que los diseños experimentales o experimentos los experimentos, el laboratorio y el campo. Hemos mencionado que los cuasi experimentos no se asignan al azar los sujetos a los grupos experimentales, sino que se trabaja con grupos intactos, son los cuasi experimentales. Mencionamos también que los cuasi experimentales alcanzan validez interna en la medida que demuestran lo que es la equivalencia inicial de los grupos participantes y equivalencia en el proceso de experimentos.
Los experimentos puros hemos mencionado que constituyen estudios explicativos. Los preexperimentos básicamente son estudios exploratorios y descriptivos, ¿no? Los cuasi experimentos son fundamentalmente correlacionales, aunque puede llegar a ser explicativos. Las investigaciones no experimentales es la que se realiza sin manipular deliberadamente lo que son las variables, independiente. Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. La investigación no experimental también se conoce como investigación ex post facto, ¿no? Los hechos y variables ya ocurrieron y observa variables y relaciones entre estas en su contexto natural. Los diseños no experimentales se dividen hemos mencionado, en transeccionales y longitudinales, no las transeccionales en exploratoria, descriptivas, correlacionales, las longitudinales de tendencia o de tren de análisis evolutivo de grupo de panel, ¿no? Eso sería en cuanto al resumen de nuestra investigación, de nuestra temática de hoy, que son los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Ya estamos en hora, se pasó corriendo lo que es la hora y me gustaría hacer lo que es, si tienen alguna consulta, duda en cuanto a estos dos tipos de diseño que la pueden aplicar y hemos mencionado y que es de acuerdo al planteamiento de problema que uno se ha planteado. Ya. Haremos una lista breve para las personas o participantes que están en línea. Ahora, bueno, en la plataforma me dice que son 16 participantes. Haremos una lista breve que sea corrida. Bueno, ¿existe alguna duda, consulta en cuanto a estos dos diseños que son experimentales y no experimentales? Bueno, como no hay ninguna consulta, ninguna duda, procedemos a lo que es el llamado de la lista, que va a ser rápido y breve. Edwin Cruz. Bueno, no se encuentra Edwin Cruz. Lizeth Hancock. Bueno, tampoco no se encuentra Lizeth Hancock. Edwin Jesús Chile. Tampoco. Reinaldo Guarachi. Hay algunas interferencias en cuanto a la conexión de audio, me comenta el profe. Vamos a ir un momento. Ya. Bueno, se ha restablecido lo que es la conexión de audio. Bueno, Edwin Jesús Chile se encuentra Bueno, no se encuentra. Entonces, Roberto Carlos Quispe. Tampoco. Bueno, Roberto Carlos se encuentra. Ya. Rocío Cruz Mondocore está también. Hilda Copatiti no se encuentra. Raúl Pacheco. Presente, licenciada. Ya. Johnny González. Ya, no se encuentra. Mártires Auca. Presente, Lice. Ya. Fernando Quispe. Presente, licenciada. Ya. Marisela Maidana. Presente, licenciada. Ya. Efraín Miranda. Presente, licenciada. Ya. León Meri. Presente, licenciada.
Nelson López. Presente, Lice. Ya. Omar Mario Pilco. Pilco no se encuentra ya. Mijael Condorcet. Ya no se encuentra Condorcet. Entonces, Laura Guaita. No. Zamiro Nina. Ya. Tampoco. Efraín Miranda. Tampoco. Presente, licenciada. Ya. Está presente. Entonces, Mario Colque. Ya. Rodrigo Arancibia. Presente. Ya. Melissa Encinas. Presente, licenciada. Ya. Jonathan Delgadillo. Bueno, Delgadillo no se encuentra ni. Roberto Quispe. Me dijo que está presente, ¿no? Ya. Elizabeth Colque. Presente, licenciada. Ya. Lisette Janco está en línea, ¿no? Le puse falta, pero ya. Ya. Lice. Ya se le está corrigiendo la asistencia. Edwin Cruz no se encuentra, ¿no? Ya. ¿Hay alguna duda en cuanto al tema que hoy se ha abordado? Diseño experimental y no experimental. Está claro, licenciada. Ya. Se les quiere aclarar que la plataforma el sistema está en mantenimiento, así me comentó Luis, y no pude subir lo que son los videos del 21 de febrero y 24 de febrero. Y los temas que se tienen que abordar mañana, toda esta semana. Y bueno, se les va a subir directamente a lo que es al WhatsApp. Me imagino que todos están incluidos en lo que es el grupo de WhatsApp. Ahí estoy subiendo lo que son los videos, los materiales y los ejemplos de monografía que les van a ayudar a poder desarrollar, ¿no?, lo que es su trabajo de investigación. Por favor, comuniquen a sus otros compañeros, por tal vez los conocen, que ingresen a lo que es al WhatsApp. Se les va a ir subiendo porque está en mantenimiento lo que es el sistema para subir lo que es el material, el módulo 4. Bueno, como no hay ninguna duda, consulta, y por favor no se olviden presentar lo que es su trabajo el día sábado 3 de marzo, lo que es el tipo y diseño de investigación. Solo eso, ¿no? Ya. Y mañana o el día miércoles vamos a ir abordando lo que son métodos teóricos, métodos empíricos, pero ya eso será otra tarea para la otra semana. Para el día sábado, por favor, no se olviden entregar lo que es tipo y diseño de investigación. Está en el WhatsApp, la nota, y al correo electrónico nada más. Bueno, como no hay ninguna duda, ninguna consulta, damos como finalizado lo que es esta clase y bueno, nos vemos el día miércoles. Bueno, muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Rocío. Hasta el día miércoles entonces. Muy buenas noches.